Bien, pues buenas tardes a todos los presentes. Y pues bueno, a nombre del Club AESI y a nombre del Club Protección Civil, les damos una cordial bienvenida y agradecemos a todos por asistir a este evento llamado Línea de Emergencia. La siguiente ponencia será a cargo de la doctora Gabriela del Carmen Munguía Minacata, con un vasto currículum, que es médico cirujano, tiene una maestría en educación, tiene un diplomado en docencia y otro en filosofía, es instructora del soporte vital básico, es coordinadora del Centro de Entrenamiento Internacional de la Universidad Autónoma de Guadalajara por la Asociación Americana del Corazón, es coautora del libro Guía de Urgencias Médicas, el ABC en la adquisición de desarrollo de habilidades clínicas. Tiene una jefatura en el Departamento de Desarrollo de Habilidades en Urgencias Médicas. Es médico eventual en un servicio de urgencias del ISSSTE. Es coordinadora del Departamento de la Propedéutica Médica, coordinadora del Departamento de Fisiopatología y Propedéutica, jefatura de enseñanza de la Unidad de Atención Médica Ambulatoria UAMA de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y pues bueno, con 6:01 de la tarde damos por inicio a este simposio. Doctora, agradecemos su tiempo y de su amable disposición para darnos esta plática y contarnos a los médicos información de sus experiencias en el ámbito de la medicina. Sin más que agregar, le cedemos la palabra. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues muchas gracias a todos por la invitación, pues principalmente pues a ustedes como parte del Club de Urgencias y Protección Civil. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña plática acerca de la evaluación y manejo del trauma musculoesquelético en urgencias. El giro que le vamos a estar dando es desde el aspecto de urgencias, ¿verdad? Con respecto a lo que son las luxaciones, las fracturas, y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer cuando nos llegan estos tipos de pacientes al servicio de urgencias. Ustedes saben pues que los accidentes automovilísticos constituyen ahorita pues la sexta, séptima causa de muerte aquí en México, ¿verdad? Y los jóvenes pues son los principales afectados con respecto a esta situación. Entonces, deberemos de estar atentos nosotros en el servicio de urgencias, pues para ver cómo lo vamos a recibir y qué es lo que podemos hacer, ya que este tipo de pacientes con trauma, pues tendrán varias formas pues de fallecer. Una es de forma inmediata, en donde aquellas personas tienen lesiones tan graves, ¿verdad? En donde no se puede hacer nada por ellos. Existe otro momento que se le conoce como la hora dorada, en donde si nosotros hacemos algunas medidas, podremos salvar al paciente. Y por último, la tercera etapa de la modalidad en la que puede fallecer el paciente es cuando ocurren complicaciones. Entonces, nosotros cuando recibimos a estos pacientes en el servicio de urgencias, pues prácticamente la hora dorada es la más interesante, en donde podemos participar para que el paciente mejore. Esta atención del paciente, como ustedes lo han de recordar, deberá de hacer de acuerdo al protocolo A más estabilización de la columna cervical, la B de ventilación, la C de circulación más control de hemorragias, la D de déficit neurológico y la E de exposición. Entonces, nosotros vamos a darle esa atención al paciente siguiendo el ABCDE, con el propósito, pues, de salvar la función y la vida del paciente y evitar, ¿verdad?, las secuelas y complicaciones que pudiera tener. Recordemos, pues, que la vía aérea más control de la columna cervical, prácticamente el paramédico en la etapa prehospitalaria, pues va a atender a ese paciente, ¿verdad? Quizás le llega a canalizar también, y cuando nos llega con nosotros al servicio de urgencias, nosotros deberemos de revalorar esta situación. Deberemos ver que la vía aérea esté permeable, ¿verdad? Que su columna cervical se encuentre
con su collarín para que no tenga movimientos innecesarios. Con respecto a la ventilación, deberemos ver cómo está su saturación de oxígeno, cómo se encuentra su frecuencia respiratoria y si existen algunos signos que nos hablen de que hay problemas con respecto a la ventilación. Si ustedes se acuerdan, existen algunas patologías que deberemos de poner mucho énfasis, como es el neumotórax abierto, el neumotórax a tensión, el tamponade, el hemotórax y el tórax inestable más la contusión pulmonar. Entonces, en este aspecto, pues nosotros cuando estamos realizando esta revisión de la ventilación, pues vamos a ver los signos y síntomas pues que nos orienten a estas patologías. Y cuando ya vimos que en la ventilación todo está resuelto, pasaremos a la C de circulación más control de hemorragias. Entonces, en esta circulación, en este control de hemorragias, nosotros deberemos de ver si existen de forma externa, ¿verdad? Y también deberemos ver si existen hemorragias internas. Si nosotros estamos observando un paciente con hemorragia externa, pues lo primero que deberemos de hacer es la colocación pues, de apósitos para poder llevar a cabo una buena compresión y que de esta forma hagamos la hemostasia necesaria y que no siga perdiendo sangre este paciente. Pero no solamente es eso, de controlar la hemorragia, ¿verdad? De que veamos de que ya no esté sangrando de una forma externa. Deberemos de buscar los signos que pudiera tener el paciente para pensar en una hemorragia interna. ¿Qué es lo que vamos a buscar para ver si nuestro paciente también tuviera alguna lesión de forma interna? Pues vamos a ver su frecuencia cardíaca, vamos a tocar ese pulso a nivel central en la carótida, vamos a contar su frecuencia respiratoria, que ya la teníamos de la ventilación, vamos a ver sobre todo su tensión arterial, cómo está, si está dentro del rango o si está hipotenso. También en esta C de circulación, en el trauma, ¿verdad? Vamos a colocarle una sonda de Foley a nuestro paciente para cuantificar la diuresis, ya que la diuresis también nos ayuda a valorar el grado de hemorragia de nuestro paciente. Y también vamos a valorar el estado de conciencia. Entonces, con estos datos, nosotros podemos conocer si nuestro paciente tiene alguna hemorragia interna. Recordemos que cuando un paciente se lesiona, ¿verdad? Sobre todo en las extremidades, puede ocasionar lesión de las mismas y puede fracturarse. Entonces, si hay una fractura expuesta, ¿sí? Nosotros deberemos ver si se encuentra angulada o no, porque el poner o el tener esos extremos de la fractura pueden estar lesionando los vasos, las venas, las arterias o los nervios. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a actuar en urgencias para alinear esa fractura. La alineación es importante para que nosotros evitemos, ¿verdad?, que se sigan lesionando esos vasos y podamos favorecer al control de la hemorragia. Cuando nosotros ya estamos detectando qué grado de hemorragia tiene nuestro paciente, pues habrá que reponer esos líquidos pues de una forma rápida. Si nuestro paciente tiene un grado 3 o grado 4, pues habrá que canalizarlo con 2 catéteres, ¿verdad?, de calibre grueso, como son los del número 14 o 16, y de esta forma pasarle líquidos que aumenten su volemia. Esos líquidos deberán de estar calientes, ¿verdad?, a más de 37 grados, para ayudar a que nuestro paciente no desarrolle más hipotermia. Entonces, ese ABC D en el trauma es muy importante, porque aquí es donde nosotros vamos a ayudar a nuestro paciente. Bien, entonces, si estamos viendo esa fractura expuesta, como les había mencionado, ¿sí?, deberemos de alinear y ayudar a disminuir esa hemorragia con apósitos y con compresión.
Los torniquetes, ¿verdad? A menos de que se vaya a perder ya la extremidad, pero utilizaremos siempre la compresión con los apósitos. Esto, acuérdense que es la evaluación inicial, la evaluación primaria, en donde está en riesgo la vida o la función de un órgano. ¿Qué estudios de laboratorio vamos a solicitar en esta evaluación inicial? Pues vamos a ver si el paciente requiere sangre, vamos a solicitarle su factor, su grupo sanguíneo, su biometría hemática, sus gases arteriales. Y ya que el paciente tiene sus signos vitales estables y su estado de conciencia también igual estable, vamos a proceder a lo que es la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria nosotros vamos a hacer una revisión cefalocaudal en donde vamos a investigar si tiene alguna otra lesión, ya sea muscular, ya sea ligamentosa, ya si tiene alguna otra fractura en alguna otra parte de su cuerpo. Nos vamos a ayudar con imagenología, obviamente, ¿sí? Con placas anteroposteriores, laterales, y dependiendo pues dónde se encuentre la lesión, nos vamos a ayudar de las diferentes proyecciones. Hay que tomar en cuenta en la revisión secundaria cómo fue la cinemática de la lesión, porque de acuerdo a cómo se llevó a cabo este proceso, pues vamos a encontrar las lesiones en el organismo. Los impactos pueden ser frontales, ¿verdad? Pueden ser laterales, si vamos o el paciente va como conductor o como acompañante. Puede ser también un impacto posterior. Entonces, es importante cuando nosotros hacemos la historia clínica de acuerdo al acróstico amplia y preguntarle al paramédico cómo fue ese mecanismo, en qué lugar ocupaba el paciente allí en el automóvil, para nosotros identificar qué estructuras vamos a buscar con mayor detenimiento. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Si el impacto es frontal, también es importante saber, obviamente, si lleva cinturón de seguridad y si ese cinturón es de 3 puntos de fijación, porque a veces nada más tienen colocado el cinturón en la pura cintura. Entonces, si es el impacto frontal, fíjense, desde la parte más alta, el paciente tiene movimientos anteriores y posteriores y la columna cervical se puede dañar. Puede también tener lesiones de la laringe, ¿verdad? Al chocar con el volante. Con ese impacto tan importante puede lesionarse directamente la caja torácica y ocasionarnos una lesión del esternón o tener un tórax inestable. Puede tener múltiples fracturas en varias costillas y una lesión muy importante en el pulmón. Puede también dañarse el corazón, puede provocar ciertos desgarros y empezar a acumularse sangre y desarrollar un tamponado. También no se nos escapan, ¿verdad? Lo que son las vísceras macizas, como es el hígado. También se puede lesionar el vaso. Y si, como ustedes pueden observar, miren, la rodilla puede pegar con el tablero y el impacto es tan fuerte que la cadera se puede luxar, la rodilla se puede fracturar. Entonces, un impacto frontal y más a una velocidad importante, pues causa muchas lesiones, ¿sí? Bien, ¿qué va a suceder si el impacto es lateral? Si el impacto es lateral, pues viene el golpe, ¿verdad? Y ocasiona un movimiento del cuello, ¿verdad? Hacia el lado distal y se vuelve a regresar. Entonces, esa lesión vamos a tener del lado contralateral. El paciente puede tener un esguince de la columna cervical. Puede tener lesión también del hombro, ¿verdad? De la clavícula. Igual puede tener lesiones en varias costillas, desarrollar un neumotórax a tensión al provocarse una fístula, o puede tener también un tórax inestable. Y si vamos más abajo, se puede dañar el hígado o el vaso, dependiendo de qué lado sea el impacto, o también el riñón. ¿Qué otro hueso se puede dañar? Pues también podemos tener lesiones de
de la pelvis, ¿verdad? Y de la cabeza del fémur. Entonces, ya sea frontal, ya sea lateral, el paciente va a tener muchas lesiones. Si el impacto es posterior, el golpe del paciente es por la parte trasera, quien va a sufrir principalmente ese latigazo, pues va a ser esa columna cervical. Afortunadamente, pues ya la mayoría de los automóviles cuentan con un respaldo alto que impide, no totalmente, pero sí impide ese movimiento, y hay menos posibilidades de que el paciente desarrolle una fractura de la columna cervical. Entonces, si nos llegan esos pacientes con trauma, es muy valioso investigar con ese paramédico cómo es esa última A de medio ambiente, ¿verdad? Que nos va a hablar de la cinemática de la lesión, si el paciente llevaba cinturón de seguridad, si el paciente llevaba esa fijación con 2 o 3 puntos del cinturón, porque si solamente llevaba la fijación en la cintura, esta hiperflexión de la columna puede ocasionar una compresión aquí en las vértebras lumbares y lesionarse. Entonces, puede haber fracturas a ese nivel entonces. ¿Qué tenemos que hacer, pues, con respecto a esa inmovilización? Si yo estoy viendo que un paciente tiene esa fractura expuesta, pues el objetivo es ponerlo en su posición anatómica, ¿sí? Hay que alinearlo. Y es muy diferente alinear de reducir una fractura. La reducción la va a llevar a cabo el especialista. Recordemos que nosotros estamos en el servicio de urgencias y que nuestro propósito es que no se siga lesionando esa extremidad, esa articulación, que no siga sangrando el paciente por la lesión que puede estar ocasionando las espículas de ese hueso, y por lo tanto la alineación o alineación es fundamental. Vamos a inmovilizar, ¿verdad?, a esa extremidad para que no se siga moviendo, y hay que evitar a toda costa, ¿verdad?, los movimientos innecesarios, porque podemos dañar algún nervio, algún vaso también. Entonces, tenemos varios dispositivos de inmovilización. Aquí tenemos una férula de tracción, ¿verdad? Sobre todo cuando la lesión, la fractura es en el muslo. Recuerden que aquí tenemos los cuádriceps, que son músculos muy potentes, y que en caso de que exista una fractura, pues el músculo se contrae y se vuelve a desalinear esa fractura. Entonces, esta férula de tracción nos va a permitir mantener en su lugar a esa extremidad. Pueden ser férulas tan sencillas como vendas de yeso o una tabla, ¿verdad?, con lo que podamos contar de acuerdo a la situación que nos encontremos. También en el hospital podemos contar con férulas neumáticas que nos ayudan a inmovilizar la extremidad y al mismo tiempo a hacer la compresión necesaria para que no siga sangrando nuestro paciente. Cuando yo estoy observando esa extremidad, ¿qué es importante valorar? Primero que todo, pues viene con la E de exposure, ¿verdad?, de exposición. Yo debo de observar muy bien a ese paciente, debo de ver cómo está su piel, si está pálida, si está lesionada, si su función muscular y neuromuscular se encuentra adecuada. El paciente puede mover sus dedos o puede mover sus partes distales para ver qué tanta lesión puede tener. No hay que olvidarnos de valorar ese pulso, ¿verdad?, de ver cómo está ese estado circulatorio, ya que algún traumatismo puede estar haciendo efectos en la irrigación y causar isquemia. Como lo vamos a ver posteriormente, pues tenemos el síndrome compartimental, que hay que estar muy al pendientes de ellos, porque al momento de estar haciendo la compresión para evitar la hemorragia y el vendaje compresivo, podemos disminuir importantemente el flujo sanguíneo y desarrollar un síndrome compartimental que termine en la pérdida de esa extremidad. También hay que observar, pues, la integridad ligamentaria. Entonces,
Hay que observar cómo es la posición de esa extremidad, si perdió su posición anatómica, ¿verdad? Si está en rotación interna, si está en rotación externa, si está caído alguna parte de los dedos o de la mano del paciente. Entonces, veamos el color, la perfusión ya lo mencionamos, ¿verdad? Si hay heridas, recordemos pues que son las colocación de apósitos, ya que las gasas pues rápidamente se llenan de sangre, entonces deberemos de ayudar a formar ese coágulo sanguíneo con la colocación de apósitos. Hay que ver que no estén deformados pues para que nos sugieran fracturas o luxaciones y pedir, si el paciente puede, realizar movimientos espontáneos que nos ayude a validar que no tiene lesión. Igual la palpación es importante para ver si existe alguna zona más sensible, ¿verdad? Y que nos ayude a identificar alguna fisura o alguna fractura. Recordemos pues esos términos que es importante manejar, ¿verdad? Pues ya sabemos pues que el hueso es la unidad del esqueleto compuesta por sales de calcio, ¿verdad? Y eso nos permite ver rápidamente en las radiografías. Una articulación pues es la unión de dos huesos, ¿verdad? En donde se unen y van a estar fijados, van a estar unidos por esos ligamentos que van a ayudar a mantener la articulación bien unida para que le dé estabilidad a esa articulación. Y los tendones, ¿sí? Los tendones son aquellas estructuras que van a unir a los músculos voluntarios pues con los huesos o con los ligamentos. Entonces, de ahí viene pues la terminología, ¿verdad? De una luxación. Una luxación es cuando hay una lesión, ¿verdad? En esos huesos y esa articulación pierde su unión. Entonces, ese contacto se pierde y totalmente tenemos una luxación. Y cuando hay una pérdida parcial, pues vamos a tener una subluxación. Ahí mismo en la articulación, en ocasiones se puede llegar a fracturar esa área, entonces hay que valorarla muy bien, sobre todo en los niños, ¿verdad? Que están en la etapa de crecimiento y que puedan tener repercusión en el mismo. El músculo, pues cuando se desgarran por el esfuerzo, por la tensión excesiva, pues sobre todo en los futbolistas o que realizan algún deporte de alto esfuerzo, ¿verdad? Pueden llegar a tener distensión muscular. Y un esguince, ¿sí? Es cuando un ligamento se llega a desgarrar. Entonces, tenemos ya el esguince, distensión, luxación, subluxación. Bien, entonces, recordemos que estamos en la revisión secundaria, ¿verdad? Donde el paciente ya está estable, en donde ya el paciente no corre riesgo de lesionarse, de tener lesión en algún órgano o en su vida. Entonces, podemos ya hacer una exploración para valorar qué estructura es la que está dañada. ¿Qué podemos encontrar? Pues vamos a tener luxaciones, como ya lo mencionamos, de acuerdo a la cinemática de la lesión. Puede haber lesiones de la clavícula, puede haber lesiones del hombro. Cuando tenemos lesiones del hombro, ¿verdad? Cuando se luxa el hombro, pues vamos a encontrar un acromio prominente. Vamos a tener una deformidad en charretera, ¿sí? Entonces el paciente pues va a tener dolor, ¿verdad? No va a poder mover esa extremidad, se va a estar sosteniendo ese brazo con la otra mano para tratar de sostenerlo y a estos pacientes pues habrá que inmovilizarlos, ¿verdad? Para que no se siga lesionando esa cápsula articular. Podremos restituir esta cabeza del húmero, ¿verdad? Haciendo una tracción y una contratracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a este paciente? Podemos utilizar aquí un campo para hacer una tracción y otra persona va a hacer la contratracción. Entonces, vamos a hacer una tracción hacia abajo
y el otro médico o ayudante va a hacer un movimiento hacia arriba, de tal forma que ese hombro se desplace hacia abajo y al mismo tiempo vamos a hacer movimientos suaves de rotación externa e interna para que otra vez la cabeza del húmero pues quede en esa cavidad glenoidea. Entonces podemos tener este tipo de alteraciones, de luxaciones, ¿verdad? Y también podemos tener luxaciones del codo, ¿sí? Sobre todo cuando la lesión es posterior. Entonces, el paciente que va a referir, pues va a referir bastante dolor, va a haber una deformidad, pues, de esa articulación del codo. Es muy importante, recordemos que aquí vienen los nervios, ¿verdad? El nervio radial, el mediano, el cubital, hay que tenerlo en consideración para que no se lesione. Y podemos ayudar a que ese olecranon vuelva a quedar en su lugar. Y vamos a hacer igual, el mecanismo es muy similar en todo. Es una alineación, ¿verdad? Una tracción y una contracción para que vuelva a embonar ese codo. Entonces, un reanimador lo toma de la muñeca y hace una tracción hacia abajo. Y lo gira un poco hacia la supinación, ¿verdad? No hacia la rotación, hacia la supinación. Y el otro reanimador detiene el codo y hace una ligera presión, si ustedes se fijan aquí con el pulgar, aquí se ve mejor, en el olecrano. Cuando el paciente tiene ese evento frontal, ¿verdad? Al estar sentado, el paciente, el impacto es tan fuerte que su rodilla pega con el tablero. Esto puede ocasionar que la cadera se luxe, que se salga de ahí de su articulación coxofemoral, y entonces, pues, esta luxación nos va a dar una imagen clásica del paciente con luxación de la cadera, ¿verdad? Que es en aducción y con rotación interna. Entonces, este manejo, recuerden, es en la evaluación secundaria. Tiene prioridad como todo el ABCD que ya mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos pacientes si es una luxación? Obviamente todo esto requiere una valoración radiográfica, ¿verdad? Necesitamos tomar las radiografías necesarias para descartar que exista alguna fractura, que efectivamente se trate de luxaciones, y si es así, pues podemos ayudar a que esa cabeza del fémur pues vuelva a posicionarse en su lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente tiene esa deformidad y está su pierna hacia adentro, ¿verdad? Vamos a aplicar igualmente con la ayuda de alguien va a fijar ahí su cadera del paciente y el otro ayudante va a hacer una tracción, ¿sí? De esa extremidad. Entonces, se estabiliza la pelvis y el otro hace tracción hacia arriba y va flexionando la rodilla más o menos hasta unos 70 grados, fíjense, va a ir flexionando, traccionando, hasta que hace esta flexión a 70 grados y hace ligeros movimientos de rotación de esta cadera para que vuelva a colocarse allí en el acetábulo. Podemos en ocasiones escuchar ese clic que nos dice que ya esa cabeza embonó y ahí queda con este paciente. Recordemos pues la utilización de radiografías que nos hablan de esta situación. También podemos tener luxaciones a nivel de la rodilla, a nivel del tobillo, y vuelve a ser lo mismo, ¿verdad? Son por impactos de alta energía. A este nivel, pues más que por accidentes automovilísticos, pues son por lesiones de deportistas que hacen alto impacto, futbolistas, no sé, de que jueguen básquetbol, ¿verdad? Entonces se puede ver que el tobillo se puede luxar y tenemos varias pruebas para ver qué tanta desplazamiento puede tener
esa luxación. Entonces tenemos esta forma de exploración del cajón anterior del tobillo. Fíjense, tomamos el pie del paciente y el tobillo y vamos a hacer un desplazamiento de ese tobillo hacia adelante. Normalmente pues hay un desplazamiento mínimo menos de 3 milímetros. Sin embargo, cuando se desplaza un poco más, ¿verdad? Pues tenemos que hay una luxación importante. Tenemos otra prueba como es la inclinación subastragalina, en donde vamos a tomar el pie del paciente y le vamos a hacer una inversión, ¿sí? Normalmente esta inversión es de unos 30 grados, pero si se excede y el paciente obviamente tiene bastante dolor, pues también tenemos lesiones de ligamentos de ese tobillo importante. Y existe otra prueba que es la rotación externa, en donde tomamos el pie del paciente y hacemos una dorsiflexión con la rotación externa del tobillo, en donde se va a despertar dolor. Todo esto, insisto, bajo la revisión de placas radiográficas. No se nos olvide, pues, la participación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que puedan estarse viendo comprometidos. Hay que valorar el pulso pedio, el tibial posterior, ¿verdad? Y ver qué tanto se lesionó ese ligamento. Si fue de grado 1, grado 2 y grado 3, en donde, de acuerdo a esto, pues va a requerir desde un vendaje, hasta la colocación de un yeso para inmovilizar ese rodillo, que prácticamente esta es función del especialista, ¿verdad? Entonces, las radiografías nos ayudan a determinar si solamente es una lesión de esos ligamentos o si existe ya alteración de esa cortical y nos causa una fractura. Bien, ¿qué vamos a hacer con este tipo de pacientes allí en urgencias mientras lo atiende el especialista? Pues podemos ponerle frío local, ¿verdad? Para evitar o disminuir ese edema. Hay que inmovilizarlo. Recuerden que ahorita lo vamos a ver más adelante, la inmovilización debe de implicar toda esa articulación y, si es posible, la otra articulación para evitar que se mueva. Si vemos que solamente está con una luxación del tobillo, pues hay que darle analgésicos, ¿verdad? Hay que elevar esa extremidad para disminuir el edema y lo más posible restablecer su función, de tal forma que si existe alguna forma de reducir la fractura en dado caso, pues se haga y que no vaya a quedar con secuelas ese paciente. Entonces, el principio para realinear una extremidad siempre es ver que mantenga la misma longitud de la otra extremidad, ¿sí? Esta tracción debe de ser suave, ¿sí? Para que esa angulación que presente la fractura, pues se corrija y no lesione, vuelvo a insistir, el paquete vasculonervioso que acompaña sobre todo a los huesos largos. Habrá a veces necesidad de hacer ligera rotación, pero eso es después de lo que es la alineación. Bien, entonces, este es el riesgo de la colocación de un vendaje mal, que en lugar de ser un vendaje compresivo, es un vendaje que constriñe, que disminuye el flujo sanguíneo. Vean cómo el colocar una férula, un vendaje de mala forma, ocasiona que el flujo sanguíneo se vea comprometido y vamos a ver una extremidad con mayor edema que la otra. Vean la gran diferencia de tamaño entre ambas piernas, ¿verdad? El paciente va a referir dolor debido a esa isquemia. La piel va a estar firme, va a estar dura. El paciente va a sentir molestias al tocarlo
Entonces, si el paciente, estamos sospechando que tiene este síndrome, pues inmediatamente hay que inmovilizarlo, pues hay que mantenerlo inmóvil, pero hay que retirar todos esos férulas, vendajes que tengan para que permita otra vez el flujo sanguíneo. Si esto no es funcional, pues habrá en ocasiones de hacer una fasciotomía para que esa extremidad no tenga mayores repercusiones. Bien, entonces ya vimos cuando se lesionan los ligamentos. ¿Qué vamos a ver cuando los huesos son los que se lesionan? Pues vamos a tener las fracturas, ¿verdad? Y las fracturas es la pérdida de la solución, pues ya sea del periósteo, ¿sí? De una sola cortical, o puede ser de todo, de cortical a cortical. Cuando solamente es una cortical la que está, una parte de la cortical, pues vamos a tener una fisura. Pueden ser las fracturas de acuerdo a su presentación, ¿verdad? Cerradas, cuando no salen del cuerpo, o expuestas. Aunque ya veamos algunos piquitos, pues ya va a ser una fractura expuesta, y el manejo y los cuidados pues son muy diferentes, porque ya es un medio para que entre todo lo que es pues los microorganismos, ¿verdad? A mayor riesgo de sepsis. Pues, de acuerdo al sitio de la fractura, pues puede ser intraarticular o puede ser por arriba de algún cóndilo, ¿sí? De acuerdo a como veamos la fractura, puede ser transversa, puede ser oblicua, vean cómo va en forma diagonal, puede incluso dar una ligera vuelta, puede ser en espiral. Esa lesión puede inclusive destruir ese hueso, fragmentarlo, entonces vamos a tener fracturas con minuta, o puede ocasionar que se partan algunas partes del hueso y tenemos segmentarias. Y esta derrama verde, ¿verdad? En donde sucede sobre todo en los niños, en donde sus huesos todavía no están bien osificados. Y pueden estar desplazadas, ¿verdad? O pueden estar alineadas. Entonces, veamos aquí, vean cómo hay un desplazamiento de este pedazo, de este segmento. Pueden estar anguladas, en donde ese piquito sobresale, y entonces tendremos que alinear adecuadamente para que ese piquito no lesione a los vasos. Entonces, estas fracturas pues son de este tipo. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué lesiones podemos encontrar de acuerdo al mecanismo también de otras lesiones, no necesariamente de un accidente automovilístico? Cuando el paciente, déjenme agrandarlo para que lo vean mejor, cuando un paciente tiene la compresión bilateral de ambos hombros, ¿verdad? Que cayó sobre sus hombros, hay que buscar que no tenga una luxación externo-clavicular, ¿sí? Si hubo un golpe directo en el extremo interno de la clavícula, que alguien pudo haber sido con el volante o alguna lucha, alguna pelea, pues puede haber luxación de esa unión del esternón con la clavícula. Entonces se va a desplazar esa clavícula hacia atrás. ¿Qué otro tenemos? Cuando el golpe es directamente en la cara anterior del hombro, ¿verdad? Entonces vamos a tener esa luxación posterior del hombro. Y cuando el paciente cae en el brazo con extensión, ¿sí? Vamos a tener una fractura de la cabeza del radio, ¿sí? Entonces hay que investigar muy bien cómo es ese mecanismo de la lesión, para poder ver qué es lo que está sucediendo y poder manejar adecuadamente en urgencias al paciente. Recordemos que todas estas lesiones pues son del especialista, ¿verdad? El manejo definitivo lo realiza el traumatólogo. Nosotros ahí en urgencias deberemos de cuidar la función y la vida del paciente. Bien, en el caso de que tengamos una fractura de húmero, vean cómo aquí tenemos una fractura que está desplazada, que está angulada, y entonces
aquí hay mucha posibilidad de que se lesionen los vasos, las venas y arterias. Entonces, no vamos a reducir la fractura, vamos a alinearla. Vamos a evitar que se sigan dañando esa vasculatura y vamos a hacer una tracción, ¿sí? Del codo para que se pueda desplazar este extremo distal y vamos a colocarle la férula y posteriormente lo pondremos en un cabestrillo para que se mantenga de esta forma en la mayor inmovilización posible y que no pueda seguir dañando al nervio. En el antebrazo, pues también tenemos que evitar esa lesión de los vasos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esa tracción? Pues lo tomamos del codo y lo tomamos de la muñeca, ¿sí? Para hacer ese movimiento suave y que con respecto a la otra extremidad alcance su misma longitud y pongamos esa férula. Tenemos también esta fractura también conocida, ¿verdad? Que es la fractura de Coles, en donde el paciente cae con su mano, con su muñeca en extensión. Entonces, aquí vamos a tener una lesión en el radio, ¿verdad? Vamos a tener esta forma característica de dorso de tenedor. Entonces, se hace la tracción y con la contratracción para tratar de alinear y que posteriormente le coloquemos su férula y sea valorada por el especialista. Obviamente, vuelvo a insistir, necesitamos las placas radiográficas, ¿verdad? Que nos hablen de esa lesión que estamos suponiendo. En el fémur, ¿verdad? Ya dijimos que el cuádriceps son músculos muy, muy fuertes, muy potentes, en donde debido al espasmo, continuamente se están moviendo este hueso. Por ese motivo deberemos de utilizar las férulas de tracción. Tenemos aquí la tibia, ¿verdad? Igual hacemos tracción y contratracción para que se alinee esa extremidad. Y aquí tenemos pues los principios que deberemos de valorar para poder inmovilizar a esa fractura o esa esguince o esa luxación. Tenemos que retirar pues todo, después de haber revisado la evaluación inicial, el ABCD, deberemos de retirar toda la ropa, ¿verdad? Para ver qué es lo que está sucediendo. Hay que, volvemos a insistir, evaluar el estado neuromuscular antes de aplicar una férula. Hay que ver sus pulsos, que no haya hemorragias, qué tanto tiene de funcionalidad esa extremidad, que no se haya lesionado algún nervio. En caso de que exista alguna herida, hay que cubrir como apósitos, como ya lo habíamos mencionado, y vamos a elegir la férula adecuada en donde abarque, ¿verdad?, ambas articulaciones, la proximal y la distal. Deberemos de cubrir esas protuberancias óseas, ¿verdad?, con apósitos, con vendas, con algodoncitos, perdón, para que no se lastime con la venda de yeso sobre todo, y la vamos a alinear nada más, alineada nada más para que el ortopedista pues pueda continuar con el manejo adecuado de esto. Seguimos, las técnicas de inmovilización son procedimientos, ¿verdad?, a limitar el daño y de mantener la función del mismo. ¿De qué nos vamos a ayudar para inmovilizar una férula o un esguince o una luxación? Pues nos vamos a ayudar de vendajes, ¿verdad? Y de estos vendajes tenemos de dos tipos, los blandos y los duros. Dentro de los blandos, pues tenemos vendas que nos sirven como fijación, como compresión y para mantener la función de esa articulación. Y dentro de los vendajes duros, pues tenemos las férulas, ¿sí? Esos vendajes que nos van a ayudar a fijar, pues nos ayudan a que el apósito se mantenga en su lugar. Podemos utilizar vendas elásticas, ¿verdad? O cohesivas que se
van enrollando sobre sí mismas si se fijan. Aquí el vendaje compresivo pues requiere de una mayor compresión y se trata pues para evitar ese sangrado mayor o cuando hay una lesión importante en una articulación. Y funcionales, ¿verdad? Cuando existen alguna lesión o esguinces no tan intensos. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos elementos para inmovilizar al paciente, unas férulas, ¿verdad? De algo tan sencillo como este vendaje que nos sirve como cabestrillo, a algo ya elaborado, ¿verdad? Este Velpo que ya está, ya no hay que hacer vendajes tan elaborados, ya vienen prefabricados. Y algunos como este que va del cuello a la muñeca para evitar pues que cuando hay lesión aquí del húmero. Tenemos diferentes tipos de vendajes, ¿verdad? Desde el circular para pues una herida que tiene ahí una gasa, pues la ayudamos. Tenemos en espiral, ¿sí? Para ayudar a la función. Aquí la espiral invertida, vean cómo va y viene, ¿sí? Aquí cuando tenemos la presencia de un muñón, pues podemos poner este tipo de vendaje. Y este vendaje en 8 para las articulaciones, sobre todo de la rodilla. Cuando el paciente tiene una lesión en la cabeza, podemos utilizar este vendaje en capelina, ¿verdad? Cuando hay una lesión aquí en el cráneo, que el paciente le hayan hecho pues que se haya lesionado, pues podemos utilizar este tipo de vendaje. Y bueno, si no tenemos esos elementos ya formados, acolchonados, pues podemos utilizar el vendaje de Velpo que nos ayuda a mantener fija el hombro, ¿verdad? Que el mismo cuerpo sirva de férula para que no se esté moviendo y podemos ir vendando al paciente mientras es revisado por el especialista. Aquí tenemos otro vendaje, como les había mencionado, el vendaje en 8 para la rodilla, ¿verdad? Al finalizar hay que vendar todo para evitar que este hueco popliteo se edematice. De una forma uniforme vendamos y mantenemos esa rodilla en reposo. Aquí tenemos para vendar al tobillo, ¿sí? Vean cómo vamos a cubrir la parte superior del pie y al final de cuentas debemos de vendar todo para que no nos quede ningún hueco y no se nos forme el edema. Recordar pues que cuando hay una lesión, la pierna o la parte afectada debe estar en reposo con analgésicos, evitar pues estar hacia abajo para que no se edematice y con la colocación de frío, de hielo. Y dentro de los vendajes duros, pues tenemos las férulas enyesadas, ¿verdad? Tenemos también las férulas de fibra de vidrio que ya están prefabricadas. Las férulas que les comenté, que son metálicas y se utilizan sobre todo cuando hay lesiones en los dedos, ¿verdad? O el paciente tiene artritis y deformidad, pues nos ayudan estas férulas metálicas. Y ya un poco más dirigidas, pues la colocación de yesos y la utilización de estos vendajes, ¿sí? Muy bien, entonces hasta aquí terminamos. No sé si hay alguna duda o comentario. Yo sí tengo una duda, doctora. Sí, dígame, doctor. En el supuesto caso de que llegue a haber una lesión que cause compromiso vascular, ¿cuánto tiempo tenemos para evitar una lesión, isquemia y subsecuente necrosis? Claro, pues esto obviamente cada paciente es particular, ¿no? No es lo mismo un joven que una persona adulta, pero tenemos un lapso de horas, ¿sí? Para evitar que esa extremidad se llegue a perder.
Es importante, por eso lo comenté y lo mencioné frecuentemente, que hay que valorar los pulsos, la temperatura, y alinear si tuviera alguna fractura, alinearla para que no se siga lesionando la parte distal. ¿Sí? Estamos hablando de horas. Obviamente no es lo mismo que se lesione un vaso pequeño que se lesione una gran arteria. Si se lesiona una gran arteria, pues en minutos, ¿no? Eso es dependiendo del grado y el porcentaje de lesión de este vaso. Gracias. De nada. ¿Algún otro comentario, duda? ¿Ah? ¿Pero y en la cirugía es lo mismo? Perdón, no escuché. En la cirugía, el tiempo de isquemia también depende del grado, o sea, del grado de cuánto se corte. Si usted lesiona un vaso, inmediatamente pues ese tejido empieza a tener isquemia, ¿verdad? Y es importante mantenerlo, rápidamente restaurar esa irrigación, pues para que no se pierda esa función, ¿sí? Gracias. Bien, si alguien más tiene otra duda, pueden levantar su mano para que la doctora los apoye. Yo tengo una duda. En los casos de fractura expuesta, ¿conviene hacer la corrección? Alineación. Sí, Alineación, sí. Alinear es diferente a reducir, ¿sí? Eso sí vamos a hacerlo. La alineación es importante porque es lo que nos permite evitar el daño a los vasos sanguíneos, ¿sí? La reducción la va a hacer el especialista, ¿sí? Y ya dijimos que la alineación se hace con la tracción contra tracción, en donde vamos a tratar de mantener lo más anatómicamente esa lesión. Gracias. Uh-huh. Me parece que alguien tiene levantada la mano. Pueden abrir su micrófono. Se les está permitiendo abrir su micrófono a modo que levanten su mano. Tengo otra duda, disculpe, es que me aparecía que no podía activar el micrófono, pero ya. Cuando los paramédicos llevan a un paciente ya inmovilizado, ¿qué tan recomendable es cambiarle la férula? Porque yo, en mi caso, yo soy paramédico, pero estoy estudiando medicina también, y me ha tocado la ocasión en la que los médicos retiran la férula que nosotros ponemos. Pero ¿qué tan recomendable es o por qué pasa eso? Doctora, es importante la valoración de la extremidad, ¿sí? Es muy importante ver la funcionalidad y, como lo comenté, que exista una irrigación adecuada y valorar si está alineada o no alineada, si hay lesión o no hay lesión, ¿verdad? A veces, pues, aunque el paramédico haya hecho el ABC, nosotros cuando estamos en urgencias deberemos de nuevo realizar el ABCD. Y cuando ya terminamos el ABCD,
hay un periodo de reanimación en donde se vuelve a realizar el ABCD. O sea, esto es con el propósito, pues, de que el paciente, pues, se encuentre en buen estado, ¿verdad? Y que el médico responsable, pues, tenga la certeza de que todo está bien, ¿sí? Ok, muchas gracias. En un momento permitimos que prendas tu micrófono, Anaí. Me parece que ya la bajé, pero no se quita. O ya se quitó la mano. Ah, ok, ya se quitó. Ok, Está bien gracias. más, entonces. Yo tengo también una duda. Si en caso de que el paciente haya salido disparado por ejemplo, de un choque automovilístico o de una motocicleta de su vehículo, obviamente no puede decir el paramédico o quien llegó a ayudar de qué lado fue el impacto. ¿Ahí se hace de entrada un examen físico general o se manda directo como a imagenología? No, bueno, esa es otra cosa, qué bueno que lo comenta, doctora, no lo hice, ¿verdad? Pero existen otras dos formas de evaluar a los pacientes cuando tienen este tipo de lesiones, cuando es expelido, o sea, cuando sale fuera de su coche, o cuando es atropellado. Entonces, en estas dos situaciones, al paciente hay que revisarlo de pies a cabeza, ¿sí? Porque puede tener lesiones, sobre todo el que es sacado del coche, va en un coche. Bueno, el impacto hace que salga del coche. Hay que revisarlo completamente porque puede dañarse cualquier parte de su cuerpo. Aquí no es como lo había mencionado de un impacto anterior que hay que poner énfasis en la columna, en el tórax inestable, etcétera, etcétera. No, aquí hay que revisarlo de pe a pa porque puede tener traumatismo craneoencefálico, puede tener traumatismo facial, cualquier parte de su cuerpo se puede lesionar. Y cuando el paciente es atropellado, pues hay que poner más énfasis, pues todo hay que revisarle porque puede tener estallamiento de vísceras, puede tener exposición de masa encefálica. Si fue lo menor, pues puede tener fractura de las extremidades inferiores, porque ahí es donde llega el coche y da el golpe, ¿verdad? Ahí es donde puede lesionar al paciente con mayor facilidad. Entonces, este tipo de pacientes, pues hay que revisarlos de pe a pa, de arriba hacia abajo, y ya que se le hizo su ABCD, se le hace de nuevo la reanimación para ver que no existe algún daño de órgano vital, ¿verdad? Sobre todo hematomas hepáticos o esplénicos que estén ahí escondidillos, ¿verdad? Y que aparentemente no tiene nada y al rato cae en un shock hipovolémico el paciente. Ok, muchas gracias. Doctora, ahora que menciona hipovolemia, tengo otra duda, perdón. Bueno, yo he escuchado en el medio hospitalario, en el hospitalario la verdad desconozco, pero que no es muy recomendable aplicarle solución Hartmann cuando se tiene un traumatismo craneoencefálico por el aumento de la presión intracraneal. ¿Qué opina o qué me pudiera decir de esto que yo conozco? Sí, muy bien, mire, de acuerdo al ATLS, ¿verdad? De acuerdo a la bibliografía, el manejo de los pacientes con trauma múltiple mayor es con cristaloides. Y los cristaloides que con mayor frecuencia se utilizan son el cloruro de sodio al 0.9%, ¿sí? Entonces, esta solución no afecta en nada, es
similar al plasma, ¿verdad? Y es con la que mayor frecuencia tenemos. La Ringer lactato se recomienda pues para los pacientes quemados. Ahí sí hay una contraindicación, no contraindicación, sino una sugerencia de que no se utilice el cloruro de sodio porque como es tanta la cantidad que requieren los quemados, que puede haber un exceso de cloro y causar una acidosis hiperclorémica. En el caso del paciente con trauma cráneoencefálico, pues ahí lo que hay que manejar son los volúmenes, ¿verdad? Para que a través de ese mecanismo de Monroe-Kelly se estabilice la presión venosa, el líquido cefalorraquídeo y el contenido. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra duda que tengan? Pueden levantar su mano. Bien. Pues si no es así, el club AESI y el Club de Protección Civil le da las gracias, doctora, por compartirnos de su conocimiento. Le agradecemos su disponibilidad y su tiempo ante la participación de este simposio de urgencias. Se le hará la entrega virtual de su constancia por participar. Y pues bueno, les agradecemos también a todos los miembros por hacer posible pues, estos eventos. Además, pues esperamos que ante esta ponencia pues tengan un enfoque nuevo del tema visto hoy, que hayan disfrutado mucho esta ponencia. Pues todo lo que hacemos en estos clubs son para ustedes y por ustedes. Y pues bueno, los esperamos el día de mañana a las 10 a.m. para la siguiente ponencia que es urgencias psiquiátricas. Nuevamente muchas gracias por su participación. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias.